Ah, vale. Bueno, vamos a ver. Sí, está grabando, sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de Administración Financiera 2. Es un gusto tenerlos presentes aquí en el aula y también en la plataforma virtual. Vamos a recapitular un poquito el tema anterior de la semana pasada. Estábamos hablando de lo que es el estado de resultados proyectados, cómo se hacía la proyección. Se habían dejado dos ejercicios, ¿verdad? Para elaborar, se dejó una tarea para poder realizarla, ¿verdad? Y está todavía habilitada para el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy para que lo termine. Vaya, el estado de resultados proyectados, ¿para qué le puede ayudar? Para saber usted cuáles son los resultados que usted tiene que tener para los accionistas, digamos. Cuánto es lo que tienen ellos de margenar, digamos, dentro de sus proyectos y que esto pues va en un futuro, ¿verdad? De un año a otro. Ahora bien, también se evalúa lo que es las ventas, cuánto es la proyección de ventas o el pronóstico de ventas que se iba a tener. Y creo que eso ya lo habíamos establecido en el ejercicio. ¿Se recuerda? Sí, los que están en tarea. Son dos. Ajá, exacto. En la clase de primera era el pronóstico de ventas y la clase de segunda era la elaboración de estados de resultados proyectados. Entonces, ¿para qué los ayuda esto? Para saber cuál es el índice de tendencia que vamos a tener en las ventas. Mayor de esas ventas, pues es ganancia, ¿verdad? Y si proyectamos menor de esas ventas, entonces tenemos, tenemos esa dificultad, digamos, eh, de poder buscar un medio cómo crecer la empresa. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico y hablamos de los estados financieros, hay muchos empresarios que uno les explica, ¿verdad? Como asesor financiero, que ellos pues tienen que hacer antes de un proyecto o una ampliación de un proyecto, digamos, que tiene en marcha o que es posible a llegar a ese proyecto a futuro, es que ellos tienen que hacer un diagnóstico. ¿Qué podemos hablar de diagnóstico? Creo que ya lo vieron en estadística o lo han visto en mercadotecnia. ¿Qué es un diagnóstico? Ninguna de las dos. Igual ha visto qué es un diagnóstico. Estadística aquí es como partir del proceso y de ahí sacar la conclusión. Exacto. Partir de los resultados y sacar una conclusión que qué es lo que se necesita. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico, es que nosotros vamos a tener un resultado, digamos, en nuestros números, en el estado de resultados, ya sea una pérdida, ya sea una ganancia, ya sea estamos teniendo mayor utilidad del ejercicio, estamos teniendo de esas acciones una mayor margen de ganancia, pero el diagnóstico es saber para dónde lo vamos a dirigir dentro de ese proceso. ¿Y qué podemos evaluar? Si han fijado que hay empresas que dicen, a mí me iba bien, pero por causa de esta situación me fue mal.
Entonces, pongamos a referencia, digamos, en el diagnóstico y hablamos de que ¿Mm? Esta es la mía, así como, así la tengo. ¿Mm? Sigue las instrucciones que aparecen en tu dispositivo. Conectando, dice. Permitir, dile. Creo que ya va a caer. Me quedo conectando. Buenos días. No se puede conectar, dice. Conectando, dice, ¿verdad? Ujú. Pues sí, gracias. Entonces, cuando evaluamos, digamos que tenemos el estado de resultados, digamos, del año y queremos proyectar nosotros, hacemos diagnóstico, qué favorable es, digamos, si alcanzamos esta proyección y qué podemos hacer si no lo estamos alcanzando. Entonces los decía que teníamos que ser flexibles al cambio. Pero ¿qué pasa cuando el empresario dice, eh, íbamos bien, pero por causa de este motivo no se logró? ¿Qué puede ser, güey? ¿Qué podría ser allí digamos, un empresario que dice que iba bien, pero al final, pues, le da un motivo o razón de ser que por qué le fue mal? ¿Por qué puede ser esas situaciones? Si ya tiene un diagnóstico, ya tiene una proyección, ya tiene un presupuesto. Puede ser por una falta de planificación. Una falta de planificación es una, exacto. No plantear bien sus objetivos. No plantear bien sus objetivos, tomando eso a dos relaciones. O sea, imagínense que ustedes como administradores o como encargados de finanzas, usted le da, digamos, la carpeta o la guía financiera que él va a llegar. Pero allí le pone como quien dice, si usted cumple estas expectativas, va a alcanzar esto. Pero imagínense que si no tiene los objetivos bien claros de lo que tiene en sus manos, entonces quiere decir que él va a direccionar a su forma la administración, porque es el empresario, ¿verdad? A su forma la administración y al final va a decir, no dio resultado. O sea, ahí es donde ustedes como administradores tienen que expresar que si se cumpliese con todos los parámetros establecidos dentro de una proyección, se va a alcanzar el objetivo de ganancia. Pero si él direcciona como empresario, digamos, al camino que él desee, entonces van a haber planes que no van a alcanzar el impacto que se esperaba. Y si ustedes se pueden fijar, hay muchas empresas que nacen y mueren a la misma vez.
¿Por qué? Porque no tienen un objetivo claro de qué es lo que se tiene que seguir en momentos de crisis, ¿sí? Entonces, dicen que, y decía un dicho, que el que puede administrar en uno poco, puede administrar en lo mucho. Pongamos esa relación. Vamos a ver, si administramos en lo poco, ¿qué tendría que administrar, Walter? Digamos en su cuenta. ¿Qué tendría que saber usted para saber administrar? Sus cuentas, no cuentas de la contables ni cuentas de empresas, sus cuentas. ¿Qué dos puntos que tendría que saber usted para llevar bien su vida? Financieramente, no se desenfoque en otra. De gastos es una y los ingresos, nada más. No se vayan a desenfocar nada más en eso. Gastos, ingresos. ¿Cuál es el apalancamiento? Los préstamos que usted haga para apalancar las obligaciones. Pero acuérdense, cuando nosotros vamos a apalancar es porque vamos a invertir. No vaya a apalancar para solventar gastos, porque el ingreso tiene que ser mayor que el egreso. Pero hay muchos que sobregiran, digamos, las cuentas hasta la tarjeta de crédito y de allí ya no hayan ni cómo pagar. No, y parece broma, fíjese. Ha habido personas naturales que han vendido una propiedad y de esa propiedad la mitad ya es del banco, ¿sí? Si no saben administrar su vida, cree que pueden administrar las empresas, ¿verdad que no? Entonces, enfoquémonos un poquito y seamos, ya que somos administradores, hagamos una tabla de ingresos y egresos para que usted lleve su vida y cuando le toque administrar la vida de otro, que es las empresas, ya usted lleve el control un poquito más de acuerdo, ¿verdad? Porque ¿cómo va a poder alguien administrar algo si nunca se ha administrado lo suyo? Se lo explico así porque hay muchos administradores que creen que pueden administrar algo, pero todavía no lo ponen en práctica en ellos. Ahora bien, ¿qué lo da a demostrar todo esto, el estado de resultados, las proyecciones y todo? Que al final nosotros vamos buscando una opción positiva a un crecimiento. Pero también hablábamos que iba a haber flexibilidad, ¿verdad? Flexibilidad de las operaciones y todo. Vamos a hablar el día de hoy de la situación financiera proyectada. ¿Qué son estados financieros? Se comprende poco que mejor que un punto. En el primero vamos a definir qué es un estado financiero. En concreto, se trata de un documento que está relacionado directamente con el área de contabilidad, encargada de indicar situación financiera de una empresa. Hablemos un poquito. ¿El contador siempre utiliza estados financieros? Sí. ¿Que tiene que analizar las cuentas? Sí. Ahora un contador no solo tiene que ser tenedor de libros, ¿verdad? Que hacen los registros diarios, que hace cómo cuadrar, digamos, las cuentas y todo, que tiene que dar un buen resultado, sino que también analizar. Ahora bien, pero para poder lograr, digamos, el impacto, hay muchos que sacan una maestría en finanzas para enfocarse un poquito que cuál es la especialidad. Ahora bien, para hablar que son estados financieros proyectados, igualmente conocidos como estados pro forma, vemos de qué se trata al final del presupuesto y se genera en una empresa la planeación que permite desarrollarse correctamente. Ya los estados pro forma ya lo vimos, que son estados pro forma, cómo se evalúan, cómo se adquieren, cuál es su forma de ser. Hay muchos financistas eh, que logran el propósito,
pero a través de la experiencia. Yo no sé si alguien logró estar en la conferencia, alguien de ustedes, o todos estaban en la clase. Nadie, no entró, no entraron. Ok. Em, Teníamos una conferencista de parte del Banco de la Vivienda, 26 años de experiencia en el área, y los hablaba de la ética profesional dentro de lo financiero. Yo quería que lo vieran, pero había muchos que tenían clases, pa. Entonces, se les dejó el material, allí habla algunos puntitos, cómo lo ve el banco, y ella los explicaba. Uno de los puntos esenciales es que toda información que contiene el banco eh, no tiene que ser transmitida a terceras personas. O sea, no solo porque sea familiar, digamos, de alguien, quiere decir que le va a contar qué cuentas tiene o cómo se encuentra. ¿Cómo se le llama eso? Vamos a ver dentro de los valores, ¿cómo se le llama? El no contar la información, aunque sea muy familiar. ¿Mm? ¿Mentir? ¿Por qué? No es que le estén ocultando. Si es tercera persona, no tiene derecho a contarle esa información. Es responsabilidad. O sea, ser responsable de lo que se está trabajando, ¿verdad? O sea, es información propia del empresario, del amigo, de cualquier cliente. Hablaba también de la integridad, cómo tenía que ser la relación entre un cliente y el trabajador, ¿verdad? Hablaba de ciertas cosas que no tenían que hacerse en el banco, hablaban del lavado de dinero, hablaron de muchas cosas, y allí sí indagaron mucha información que allí sí se dieron gusto preguntándole a la conferencista, ¿verdad? Del banco, y hubiera estado interesante que ustedes hicieran las preguntas, pero no se pudo, ¿verdad? Eh, la, la conferencista tenía 26 años y sí, tenía bastante claro cuáles eran, como quien dice, el código de ética establecido en el sector financiero. O sea, es un código que cualquier banco lo utiliza. O sea, son parámetros a medir. Entonces, ¿qué viene a retomar, digamos, en las finanzas el código de ética? Que toda información financiera que se le dé o tenga una empresa no puede ser proporcionada a otra empresa. Se llama flagelo de información. O sea, eso, llevarse información de un cliente a otro, es flagelo. O sea, es un delito. ¿Sí? Ya sabían ustedes eso, ¿verdad? Que es un delito. Pasar información que no corresponde a la empresa. Entonces, eh, hay aspectos en tomar en cuenta o calcular en el estado financiero proyectado, en poder llevar a cabo los estados financieros proyectados que deben de tener en cuenta y que tratan de transacciones que se esperan y que sucedan en algunos casos del mismo puede ser muy variable. O sea, la proyección puede ser o cerca de lo que usted va a tener o puede ser muy alejada esa información que usted tiene. Hablamos también teniendo en cuenta que se debe considerar otros aspectos como conocer la organización, analizar la producción real de la empresa, capacidad de personas, alcanzar. Es fundamental, pues de una forma de tener resultados más cercanos a la realidad, y lo ideal para ello es llevar a cabo un análisis de fortalezas o oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que los plantea? Que para poder conocer la organización tenemos que diagnosticar primero eso. O sea, no solo es obtener la información, sino que
Vamos a hacer una pequeña entrevista donde saquemos información que los ayuda a poder conocer. En pocas palabras, es un diagnóstico que se le está haciendo para conocer la razón de las cuentas. Establecer el tiempo de proyección, el tiempo que va a determinar en gran medida el tipo de flujo que se tiene. Por ejemplo, que se trata de hacerla de una manera trimestral, anual, o recomendable es que no exceda a 30 días debido a las diferencias que genera el mercado como subidas y bajadas de precios. Quiere decir que el financista tiene que ser constante, ¿no? Tiene que estar evaluando esa tendencia, porque puede ser que, si ustedes se han fijado, al principio del año empezó como su máximo apogeo el comercio, pero a este punto usted ha visto que el comercio ha ido en bajadas y subidas. ¿Se ha fijado en eso? O sea, a partir de enero, solo los primeros días, empezó su apogeo del comercio y hasta hace poco, allí por mayo, empezó a crecer un poco más la venta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que pasa en una proyección si es muy ambiciosa, digamos, y en realidad sale que la determinación es diferente? Lo puede causar ciertas inquietudes en decir, ¿será que el evaluador no es muy capaz de poder evaluar, digamos, la tendencia del mercado? O sea, acuérdense que no solo es evaluar, digamos, los números, sino que es evaluar la tendencia del mercado. ¿Cuál es la tendencia del mercado? Decíamos en clases anteriores. ¿Quiénes determinan la tendencia del mercado? La población o los clientes, ¿verdad? Entonces, cuando determinan eso y se evalúa el número de clientes y se calcula y se debe de verificar, tenemos que ver de evitar lo que es los errores en gestión. ¿Cuáles podrían ser un error de gestión dentro de un análisis financiero? Vamos a ver, ya casi estamos terminando la materia, ya hay algunos términos, ya los tienen que saber. ¿Qué errores se pueden dar en un término de gestión financiera? En los estados financieros, ¿qué errores se pueden dar? ¿Qué? Ujú. ¿Organización de qué? ¿En qué sentido? ¿A dónde? Planificación, una mala. Pero ¿cómo se daría esa mala planificación? Pongámoslo más específico. Ponga una cuenta, vamos a ver. O ponga algo que me diga, mire, esto está malo en planificar por este motivo. No sabe. ¿Basta? ¿Cómo evitar errores de gestión? Estamos hablando de las finanzas, estamos hablando en estado financiero. Así es. ¿Se acuerdan de estadística? ¿Cuánto era la probabilidad de error que tenían en estadística? ¿Ah? ¿Cuánto? Uno. No. Sí, sí está cerquita, pero no es ese número. Es el 2%. 98% de probabilidad de aceptación y 2% de error. Es 1 punto y algo, pero es el 2% le ponemos la mayoría. ¿Por qué se le da la probabilidad del 2%? ¿Por qué? Porque siempre va a haber un error.
en alguna gestión, pero usted no se tiene que alejar mucho de ese 2%. O sea, si usted, imagínense que hace la gestión, usted dice, bueno, dentro de la proyección yo voy a ganar $10,000 libre, pero y la ganancia fue, digamos, 8,000, ¿cuánto sería entonces el más? Ujú. Sáquenlo en la calculadora. No. ¿Cómo se saca? Vamos a ver. De 10,000 a 8,000, ¿cuánto sería el margen de error? Ah, vamos a ver. Son 10,000 mi proyección, pero alcancé 8. Entonces, ¿cuánto es el margen de diferencia o el margen de error que le decimos? Mm, háganlo porcentual. 8,000 No. Mi proyección son 10,000. Yo gané 8,000. ¿Cuánto es mi margen de diferencia? Ah, 2,000. ¿Cuánto representa esos 2,000 en los 10,000? Ese es puro análisis. ¿Mm? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuánto es? Va. Se lo voy a explicar así. Hagan los 8,000 entre 10,000. ¿Cuántos me dio? 0 puntos. Entonces el 80%. ¿Sí? Entonces mi margen de diferencia o error es el 20%. ¿Sí? Pero me está diciendo que tiene que ser un 2%. ¿Cuánto sería entonces? Que la probabilidad de acercamiento tendría que ser por lo mínimo los 9,500. ¿Sí? Dar lo más cerca posible, no tan lejos, digamos de los 9,500, dividirlos entre 10,000, estábamos hablando de un 95%, pero ya es aceptable, porque un 5%, el margen no es tan lejos, ¿verdad? De la probabilidad de aceptación. O sea, eso es lo que ustedes tienen que saber determinar, o sea, no solo hacer cuadrarle y decirle al empresario, imagínense que el empresario usted le dijo, no vamos a ganar 10,000. Ajá, pero usted no sabe cuánto es el índice de aceptación que puede tener. En este caso, 9,500 es el 5% de diferencia que usted tiene. Pero es aceptable, sí, porque está cerca de el 2%. Pero si ya se aleja mucho, estamos hablando de un 20%, entonces ya es mucha diferencia. ¿Qué es lo que se les puede explicar en esta forma? Que usted tiene que ver que en el camino, antes de dar el resultado final, usted tiene que ajustar lo que es los precios, porque aquí lo dice que es estimar el precio del producto y el costo de operación. O sea, usted antes de terminar el año, allí por septiembre, usted lo tiene que evaluar antes de terminar, porque usted va a saber si en realidad necesita más impulso para los últimos meses y terminar bien o no. O sea, las proyecciones no funcionan por sí solas. Las proyecciones funcionan si usted va anticipado, proyectando y también ajustando. No sé si lo comprende. O sea, por eso le decía en la teoría
que era una información flexible. O sea, se va adecuando según la tendencia. El ser financista no es tan fácil como podemos decir, va. No, si tiramos la proyección, pero ¿y si no es cierto? Esa es la situación. Por eso hay muchos empresarios que cierran. Y como decía Walter, o como decía, este, que no había planificación, no había organización. Ahora bien, elabora un estado de resultados que debe realizar el ingreso, el egreso, el gasto de una manera detallada del análisis financiero correcto. Luego debe de llevar a cabo el cálculo histórico de ventas. Ya lo vimos. Todo eso ya lo vimos. El método de porcentaje de venta, ya lo vimos. De esta manera sencilla realizar el estado de resultados pro forma. Pro forma ya lo vimos también. Sí, ¿verdad? Sí, ok. Primero se pronostica la venta. Ya vimos el pronóstico de venta. Luego se expresa diferentes rubros de estado de resultados, porcentaje de ventas proyectadas. El método del juicio, que consiste en estimar los valores de ciertas cuentas de balance o ajustar al final. ¿Se acuerdan cuando lo ajustamos al final? Sí se recuerdan, ¿verdad? El del método del juicio, cuando decíamos cuánto teníamos que financiar para que los cuadrara. ¿Se acuerdan? Y aquí lo dice la misma teoría, que ajustamos al final porque necesitamos financiación para ese proyecto por medio del uso de financiamiento externo. La información contable financiera entre realizar el análisis para la toma de decisiones. Esta información expuesta de estados contables tradicionales permite determinar la situación de la empresa en un momento dado o pasada la evaluación de solvencia, rentabilidad, pero poco o nada relevante en el futuro. Exhibe información útil para la toma de decisiones de diferentes tipos de usuarios y que contemplan características de información, destinatarios y cumplir diversos requisitos impuestos en resoluciones técnicas vigentes. ¿Quiénes son los que, digamos, si veíamos la teoría, quiénes son los agentes interesados en los estados financieros? Eso lo vimos en la teoría primero. Sí, el sistema financiero, los inversionistas es uno, ¿quién más? O sea, eran bastantes los que les interesaba los estados financieros. Hacienda pública, ¿quién más? Además de los inversionistas, los proveedores era otro, ¿quién más? Acuérdense, era un listadito bien grande. Los socios, ese era otro. Ajá, eso es lo primerito que vimos. ¿A quién más les va a interesar? Al contador, al administrador, al auditor, todos ellos, ¿sí? Y al público en general. ¿Cómo al público en general? Si ustedes no sabían, cuando se registran los estados financieros en el CNR, allá usted puede ir a pedir información de cualquier empresa. Ahí está el público. ¿Usted quiere saber un estado financiero? Ahí están al público. Bien puede verlo. Es información, porque es para el público, ¿sí? Ahora bien, cada vez toma mayor relevancia los estados financieros proyectados. Exponen la situación que tendrá la empresa, siempre y cuando el pronóstico permita la hipótesis de planteamiento que mantengan y cumplan. O sea, usted se va a poner un planteamiento
Y creo que la mayoría hizo lo que es el muestreo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando decían de que cómo lo iban a determinar? O no me digan que solo pusieron la fórmula y no me van a decir cómo determinan la muestra. Ah, la muestra de la investigación. ¿Cómo es la fórmula? Ajá. Ajá. Vaya, solo díganme qué elementos ocupan. Vaya, nada más. No me digan la fórmula, pero digan qué elementos se ocupan. Ajá, la población, mm, el error, ujú. Entonces, si nosotros tenemos bien claro eso, quiere decir que teniendo esas características basadas para determinar la muestra y poder decir si el planteamiento que nosotros tenemos es el acertado o no, porque la muestra lo determina como quien dice la cantidad que vamos a tener de aceptación o rechazo de dicha investigación. Por pregunta va, porque va por pregunta. Y de allí le damos una conclusión general a la investigación. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Permita que las hipótesis en el planteamiento sean y se cumplan. O sea, cuando hablamos de esto y decimos que los pronósticos vayan a tener hipótesis, o sea, el pronosticar es una hipótesis, se puede dar o no se puede dar, pero cómo llegar a que esos números lleguen a eso, ya lo habíamos planteado anteriormente con Walter, que se pueden plantear y se pueden evaluar para poder ver si alcanzan ese propósito, si se alcanza aquel objetivo que se tiene que desarrollar. Permítanme. Así como se efectúa el análisis de información en esta situación basado que nos permitan determinar la situación financiera de una empresa, es posible evaluar la solvencia, rentabilidad que se espera en el futuro. Entonces, si tenemos el planteamiento, ya vimos en Financiera uno cuándo se saca la solvencia, cuánto se saca la rentabilidad de un futuro, y la doctrina lo dice que la ventaja de representar al usuario externo es contactar información de la empresa que permita reunir evidencia sobre la inversión o la guía de riesgo de toma de decisiones y la presupuestación integral del presupuesto que limite la erogación. O sea, siempre y cuando usted haga un presupuesto de cuánto va a ser el gasto, usted está midiendo, digamos, las operaciones de la empresa. Por otra parte, se enfrentan por anticipación los problemas operativos financieros, de modo que los administradores puedan tomar medidas y evitar solucionar problemas. O sea, en esa medida evitamos muchos problemas, ¿verdad? Financieros operativos dentro de la empresa. El presupuesto constituye y debe de constituir un momento de reflexión frente al ejercicio que tiene del documento que refleje la estimación de cantidades o valores monetarias de actividad económica de una empresa. Todo esto
que nosotros hemos visto en financiera y hemos visto cálculos, es una estimación que nosotros podemos hacer a futuro. Pónganse que usted tiene datos 2019, 2020, bueno, pongámoslo lo más cercano por sí, 20, 21, 22, 23. Pero el 20 fue pandemia, entonces vamos a tomar 21, 22 y 23. ¿Sí? 21 iba saliendo de una pandemia, 22 empezó el crecimiento a duras penas y 23 ya se le vio un poquito de auge, ¿verdad? Pero ¿será que es sano evaluarlo de esa manera, saliendo de crisis? ¿Será que es sano evaluar así financieramente? No. ¿Por qué? Exacto. O sea, no es lo mismo que salgamos de una pandemia, los enfrentemos en una crisis financiera y queramos tener resultados positivos. Si vamos en relación al crecimiento, vaya, si ustedes se fijan, muchas empresas pasaron de ser tradicional de una venta de local y ahora una venta de delivery, ¿verdad? Ahora los comedores casi en moto andan a base a pedidos. ¿Y cree que eso benefició o afectó a las empresas? Vamos a ver, Walter. ¿Benefició o afectó a las empresas? Porque antes el delivery solo era Wendy's, Pizza Hut, pero ¿y ahora? Después de Hugo pasó a ser ya y ya tiene todo el mercado más todos los pequeños negocios de delivery que hay. ¿Qué está pasando entonces? ¿Sería que le benefició al mercado de la comida o le desfavoreció esa situación? Imagínense que estuviéramos en número. ¿Le benefició o le afectó? ¿Por qué? Ah, es una persona que no sabe, entonces, tiene una normalidad de plazo, que vaya con su comida y se la traen. Entonces, si usted lo pone en el piso con las personas que no vienen, sería como, exacto, o sea, no es exacto, no es exacto, que esa persona no llegaba. No llevaban al establecimiento. Vamos a ver. Sería que financieramente le benefició, le afectó, digamos, a las empresas. No, 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 no. Está en barato, pero no sé qué. Ajá. Vale. Se lo voy a explicar así. Voy a ponerle 3 años. 21, 22 y 23. 21 para las grandes empresas fue un impacto, porque ellos ya tenían un delivery ya establecido, o sea, ya tenían como su planificación, ya tenían motos, ya sabían cuánto iba a gastar y todo. Pero salió pedido de Yahoo. ¿Qué es lo que pasó? Pagar una comisión por el envío. ¿Le benefició al cliente? Sí, pero era un recargo al cliente y a la empresa también. O sea, no solo va a ganar por medio del cliente, sino que también por medio de la empresa. Entonces, el transmitir esa nueva modalidad en el 2021 fue de impacto, pero en el 2022 lo remodelaron. Y ahí es cuando dijo, no, yo me acaparo de este mercado, que fue lo que hizo Pedido Ya, se quedó con el mercado, pero sigue siendo
que paga una comisión. ¿Y qué es lo que afecta? En el margen de el precio del producto. Si usted se fija, si usted lo pide por medio del restaurante tiene un precio y por medio del pedido tiene otro. Pero lo aceptó el cliente, sí. Lo aceptó la empresa, sí. Pero ¿qué pasó con la empresa pequeña? Porque estamos hablando del impacto en una empresa grande. ¿Qué pasó con la mediana? ¿Le benefició o no a la mediana? Que ya estaba como local establecido, vendía comidas así como ven estos comedores, vendía comida y sucedió eso. ¿Le benefició o le afectó? Y en un caso me dijo que cada vez que viene una su propio bebé, porque Se afectó. Le afectó porque imagínense si el comedor está a la par de una universidad, lo cerrar y usted cree que Delivery iba a vender lo mismo. No, estaba a la par de un lugar, digamos, que era industrial, habían bastantes empleados, recortaron la mitad, entonces tuvo que bajarle. Todo ese impacto que sucede en los cambios no se puede evaluar financieramente. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos años que sean representativos o iguales. Un ejemplo tendría que ser el año 2018 o 2019 para poder evaluar qué tendencia podría haber. O sea, no podemos evaluar 2020 porque es cuando estaba en crisis. O sea, es como que tengamos un vacío. Allí solo que usted quiera evaluar influencia, ¿va? Ha sido la tendencia. Pero en estados financieros no podríamos evaluar en este sentido. Ahora bien, los estados contables proyectados o estados contables constituyen un elemento importante para la transmisión de información económica referida en la situación de públicos privados en fines de lucro o la economía habrá utilizado a los usuarios internos, otros ajenos o entes. Entonces, dentro de la contabilidad, pues siempre hace la transmisión de información económica, la situación de gestión a sectores públicos o privados. Si ustedes no lo saben, la contabilidad que se lleva a sector gubernamental, al sector comercio, es muy distinto, ¿sí? Porque los códigos son distintos, el catálogo es distinto, ¿sí? Que la contabilidad sea general, siempre va a ser general. O sea, una contabilidad de gobierno, solo que le cambian los nombres. Y usted tiene que relacionarlo. Ahora bien, dada la complejidad o variedad de usuarios de información, le interesa datos, contenidos que manifiesten la utilidad de la información. De tal medida que lo básico o la forma sintética de la situación patrimonial en resultado en el ente de evolución financiera o la función de factor tiempo o información contenido en los estados contables. El estado de situación patrimonial expone en el momento de determinar el activo, pasivo o patrimonio neto. Y el estado de resultados es el recurso, gasto de lucro que brinda los hechos basados en igualdad o flujo de efectivo. Quiere decir que cada cambio que se dé en el planteamiento o elementos de decisiones es suficiente o provista para dicha inversión. Podemos determinar que los estados contables proyectados son aquellos que logran determinar el horizonte del planteamiento. Y bueno, aquí me han dicho que todos son administradores, ¿verdad? Sí.
Em, ¿La contabilidad solo con el Lic Sosa lo vieron o lo vieron con Lic, Lic Miguel fue, va? Lic Miguel o lo vieron con Lic Gómez? Miguel. Ok. ¿Qué me puede decir de cuando usted comprueba, digamos, o tiene el balance de comprobación? ¿En qué te puede ayudar ese balance de comprobación a ti en los estados financieros? ¿Te acuerdas del balance de comprobación, va? Ok. ¿Qué te puede ayudar en los estados financieros? Un balance de comprobación. Tú tenés la contabilidad normal, pero lo llevas a un balance de comprobación. Entonces, ¿qué te puede ayudar eso en ese comprobador? ¿Qué podemos determinar? Exacto. Allí podés decir, aquí me hace falta y puedo tomarlo de esta referencia. Y cuando ya teniendo esa comprobación y si lo proyectamos, ¿qué pasaría? Tendríamos que hacer el proforma, ¿va? Donde decir, me hace falta esto y lo tengo que inyectar, ¿sí? Entonces, podemos tener estas siguientes actividades. Primero, determinación de comportamiento de los componentes en relación por los medios de tipo general, como nivel específico de la organización, proveedores, clientes, gobiernos, competidores. De análisis anterior, surgirán permisos o hipótesis en consideración o determinación de estimaciones. Número 3. Determinación variables críticas. Establecerán puntos de partida y elaboración de diferentes presupuestos. En general, la variable de crítica son las ventas y suponemos que la estimación es premisa y se cumple. Elaborar un presupuesto, ejecutar una hipótesis de presupuesto y estado de situación patrimonial. Bueno, vamos a ver estado de resultado proyectado y estado de flujo de efectivo proyectado. Ya viendo esta teoría, nos vamos un poquito al ejercicio. ¿Ya terminaron los ejercicios? Pregunta primera. ¿Ya lo terminaron? ¿No? Sí. Los demás, además de Oscar, además de Oscar, me dijo que sí. Hola, hola. Ya lo terminó. Ok. Vamos a ver. ¿Cuáles son las preguntas? Díganme. Díganme. Ujú. Vale. ¿Qué son las preguntas? Y se quedó riendo. ¿Le dio los datos? Dígame. Compáralo. Ahí estamos. ¿Tienen los datos? Ajá.
Los de línea, este, solo este, ¿vale? Como me dio alguien que yo me presentaba y se lo presenté. El que pasa es una de las chicas que dije, y la pregunta. Y esta parte del digo, ya tengo, soy la primera, ¿verdad? Y abuelo, allí, en total, con chiquillos, soy inclusive, ya lo veo aquí, ahí cuando ya, entonces me voy al ejercicio de buscar, de nuevo, y diciendo, vamos, ya, y tu mano, ya, sí, no, yo sé que cuando tú viajes, te lo, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí lo podemos rodar? ¿Vale? ¿Te dio todo rodar? ¿O yo la he hecho? ¿Ah? Todavía no puedo ver. Puede tomar la conclusión, ahí están los resultados. Yo no digo es que ustedes lo hicieron para que ya tengan plantillas y que ustedes no recién vienen, no, sí, ya lo vamos a ir ahí, porque y usted lo hizo. No la terminaron. Y usted, es una duda. A nivel cápsula. Pero después, primero, haga que intentamos de todo. Es el primero de estado resultado, la primera clase de todos los resultados. 18. Ok. Ahorita estamos claros con este. Los de línea, no sé si les dio estos resultados. Aquí hay una joven que ya lo tiene cuadrado, dice que ya le dio. No hay problema. ¿Eh? ¿Ese? ¿Ese? ¿Tiene diferencia? Es 30%, ¿sí? Es 30%. Bueno, entonces los vamos a ir a clase anterior que me están preguntando de un ejercicio. Nos vamos a ir a la semana 18
Y es el método de proyecciones o análisis financieros de la clase 34. Esa es la que estamos. Sí, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Claro. Sí, ok. Entonces lo vamos al ejercicio. Clase 34. Sí, ya lo vimos. El método del juicio. Va. Lo vamos a lo que es el flujo de efectivo. La determinación es que el flujo de efectivo operacional y vamos a tener un valor de operacional de 14.251. Pasamos el dato del incremento o decremento en defecto. Pasamos el dato también de 9.020 y pasamos el dato de 18.895. El saldo inicial, y lo decimos otra vez, decía, el saldo de efectivo final eran 15.000, ¿sí? Entonces solo lo colocamos los 15.000 como saldo de efectivo inicial, ¿sí? Solo eso hacíamos. Ahí estaba bien determinado. Saldo de efectivo final eran 15.000, o sea, el final del año anterior, ¿sí? Nosotros solo lo colocábamos y hacíamos la operación básica. ¿No se fijaron que allí lo dice? 15.000. Y con lo de Bueno, teníamos que el valor de los 29.000 eran el efectivo final del siguiente. Y de ahí volvíamos a hacer la operación y nos daba un valor de 38.271. De allí volvíamos a hacer la operación y decíamos que nuestra inicial era el final del año anterior. O sea, yo ya les había dado ese dato del saldo de efectivo final, que eran los 15.000. Yo ya se los había dado. Ahí se los había dado. No sé si les diga eso. Pues no, yo un cerito, creo que me equivoqué. Pero es este dato, este de aquí. Este aquí, permita, 15.000 dice aquí. Sí, mírenlo bien. Y allí, ¿cuánto dice? Ah, pues ese dato es. Ese dato. Con ese usted, tal vez yo me. Un cerito. Lo vamos a ampliar para que lo puedan ver. Ahorita hay compañeros que están preguntando sus dudas. Si ustedes tienen alguna duda de los ejercicios, háganmelo ver. Un dedo de diferencia. No, no está muy complicado. Ahí está, cuatro. Sí. Solo. Ok. Ahora, la duda.
Guárdalo, pues, guárdalo. No, ya te que se le vaya la información. Vamos a ver. Está, está. Está bueno. No, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. No, es para el trabajo. Está bueno. Está quedando y lo entregan otro. Ajá. Sí. El inventario y inventario a la N. Yo le di los 15.000 para que tuviera un dato para el primero. Pero si usted no tiene el dato, ¿cómo lo va a tener? ¿Me entiende? No. De ahí para allá sí tendría dato. Si no lo vemos, dígame cuál clase es. Ok. La semana 19 de la siguiente. La semana 19 miércoles. Ok. Este ya quedamos bien claro, ¿va? Ok. Vámonos. Vámonos a la siguiente. Semana 19. Este. Ese es. O este. De estos es. Y lo que hablamos con y los documentos. O sea, creación, desarrollo, software. Ok. Sabe. Es estado de resultados proyectado entonces. Es el primero. Es la última clase entonces de...
No es este, weón. No, es el Sí, este ya lo hicieron. Ok, porque tenga un boca. ya vamos a ver. Este es la 29. No puedes cargar el acceso. Porque entra la compu. Ven, ya pues. Este creo que. Este es el de la bicicleta. ¿Cuál es el que me dicen? Porque si no lo encuentro. ¿Dónde te Sí, claro. Oigan, todo resultado pues ya. Solo me aparece uno. Bueno, no hubiera tres de otro lugar. Que parece que lo borré. Ah, mira. Va, aquí estoy. Este, este, ¿sí? ¿Qué datos le da?
En el supuesto, supuesto. Ah, mm, espérame. ¿Qué datos utilizaste? Fíjate como ahí que hay unas correas y metales, Ujú. todo. Mira los datos que te tienen que dar. Si no, tomarle una foto. Más bajo. ¿No? Ok. Sí. Es que esto es lo que te interesa para vos realizar. Es que vos tenés la plantilla completa, ¿va? ¿Sí? Entonces, hay algunos datos que no te interesan porque solo estás haciendo el estado de resultado. No sé si comprende eso usted. Es que solo el costo de venta de pantalla. Sí. Vale. Yo, digo, y para eso determinaban los tiempos. Ya lo tenía yo. Como, pero es un hiciste completo y lo que me hace nada. Muestra el resultado como ya he hecho. Pero poder evaluarlo igual. Esto es lo que te da. Sí, no cuadra. Entonces, cuando me decís el costo, bien, o sea, cómo está la cosa. No, perdón. Digo, yo me sé lo que- no, ustedes no volvieron a trabajar. Solo, no solo nos van a quitar ellos, nos van a dar un trabajo. Pero no han sacado un promedio. Sí, no, pero la clase de actividad no puede estar. Pero la actividad es importante y de hablar. Claro. Exacto. Y eso es lo que te va a ayudar un poco. Esa es la clave. De los datos fundamentales del proyecto, la tarea, la estrategia, el curso te da esta determinación. ¿Viste la que nos hace? Ese sería el costo, pero que la pantalla, donde sea la venta milimetrada, no tiene necesario para comprar. Vaya, no se puede comprar. Ah, sea, vale. Tenemos 2017, 18, 21. Pero, y el 17, el 18, y el 19. Y proyectamos 20. No. Nosotros solo tenemos el del 16 que nos ponemos.
No lo tenemos desde el 2016. Este ser, este ser, vale. Entonces, el 17 no lo tendría, no sé si comprender, porque no tenés esa edad. No podés arrastrar el inicial, la inicial. No es como en el otro ejercicio que yo te daba con la inicial. Vale. Entonces, este debería ser para determinar el 18, ¿cómo tendría que hacerlo? Mira la foto. Entonces, a ver. Mira, acá inicial. Vamos a ver. Vale, hacer. Ah, no, voy a anotar. Mejor, hacerlo. O sea, el inicial no lo puede tener, pero sí vuelve. O sea, no tenés el inicial del 17, pero tenés el final. Puedes poner el final, que es el que tenía una proyección aquí de este, este es tu final. Perdón, acá. Vale. Tenemos este inventario. Este es el final del 2016. ¿Sí? Este. Y ese es el que te va a ayudar para determinar el siguiente. Y la otra, ¿cuál es el? Aquí, por la libreta. ¿Ves? No, no, ojo, porque no tenemos determinación de cómo. Es que lo tenemos mucho. Por eso te digo que lo podemos tener en la comunidad. En el mismo cuerpo por despertar. Más o menos. Tienen que intentarlo. ¿Alguna otra pregunta? Para hacer el ejercicio. Va, voy a poner el balance del ejercicio de hoy. Ok. Este, quiero saber, ¿la mayoría ya tienen su investigación terminada o les hace falta poco? Les hace falta poquito. ¿Cree que ya hoy lo terminan? ¿O les hace falta? Que sí los vamos el miércoles a empezar a exponer y si no los tocaría dar la clase y quedarnos el lunes solo exposición. Hay que crear presentación y todo. Creo que el tiempo no amerita. Daría una clase más y el lunes los vamos a exposición para que así les quede tiempo, lo revisen detalles y todo, hagan presentaciones y todo. Sí, es lo más seguro, es lo más seguro, es lo más seguro. Pero sí se haría, se haría. O sea, sería la clase complementaria que los hace falta del 1 de mayo. O sea, los hace falta una clase. Entonces los extenderíamos para la siguiente semana, una clase más. Y que sería en exposición, ¿sí? Y tomar en cuenta de que los trabajos van en complemento al laboratorio y las exposiciones va a estar dividido, una exposición y otro trabajo. O sea, va a ser 2 notas en el complemento del parcial. No, y se queda. No, sí, sería el complemento, tendría que ser el trabajo de investigación, la exposición y también el trabajo que tenemos ahorita pendiente, ¿verdad?
que son ajá, esa tarea, que ya casi lo tienen, o sea, ya es poco. Ah, parcial, sí. Y el laboratorio ya lo pasaron, ya hicieron tareas del laboratorio, creo. Sí, entonces eso llaman para el laboratorio. Y algunos pendientes que tengo de darle sus puntitos, ¿verdad? Sus puntitos por el trabajo. Dígame. Ujú. Sí. Ujú. Dice que. Vale. Me decía, ¿cuál es que me decía, perdón? El de ahora, el balance. Ok, lo vamos a ir al balance. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Solo le voy a presentar el balance. Ahorita, ahorita. Balance, me dijo. Permítame. Puestos. El desarrollo. Usted quiere balance. Aquí está el balance. Lo quiero hacer un poquito más pequeño. Vale, espérenme, ¿qué pasó? Algo, no sé. Ay, hoy sí. Vamos a- bueno, ahí están los datos. Pueden corroborar. Sí, no puede reducir. Bueno, ahí lo voy a ver. Ya voy a la. Con respecto a la exposición, para- voy a acomodar a seguir, porque actualmente de financiera y de aquí abajo se voy a trabajar, ¿verdad? Cuando va a competir la diapositiva y lo esencial que vaya. Y de allí, eso sí, les voy a explicar. Cuando son exposiciones financieras, yo voy a escucharlo, pero después van las preguntas. Y si uno expone, los demás preguntan. Y yo elegiría la persona que va a exponer o lo sortearía otro grupo. O sea, el otro grupo diría tal número y el que le toque, pues ese va a exponer. ¿Sí? Digo, ya me da que vamos a poner todo. Ah, yo voy a poner todo. Y entonces a todos les voy a hacer no. Porque si ponen dos, a todos les puedo hacer uno. Pero si solo ponen uno o dos, a los demás que queden, las pregunto. En el caso de ustedes todos, ¿qué? Todos. Ah, vaya, cada quien, o sea, la temática es que miren, lo más sencillo, yo se los digo, lo más sencillo es que pongan los más dos y los demás que se vayan a preguntar. Pero si ustedes creen que lo manejan, no les agarra los nervios, porque en vez de les agarra los nervios y se queda. Entonces eso le influye también para las notas. No vayan a creer que solo porque están exponiendo en Zoom y le agarra el nervio, ya no. Eso influye también. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ahí estamos claros, ¿verdad? Solamente, bueno, pues entonces, eh, hasta aquí termina la clase. Seguimos una clase más de estados financieros y el día lunes a exposiciones, ¿verdad? Bueno, feliz día, bendiciones a todos. Ay, creo que hay preguntas. No sé. No, no hay.